¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. Ayer vimos la jornada electoral más grande de la historia del país y hoy ya conocemos muchos datos para evaluar cómo le fue al partido del presidente López Obrador y a los partidos de oposición que se enfrentaron por el control de la Cámara de Diputadas y Diputados, así como por 15 gubernaturas, 30 congresos locales, miles de alcaldías, regidurías y concejalías, entre otros. Esta noche evaluaremos primero cómo le fue a Morena en la Cámara de Diputados. Veremos qué piensa la mesa de que Morena retenga mayoría absoluta, pero con menos curules que en el 2018. Avanza el PAN, gana el Verde, pierden registro los partidos nuevos. Además, histórico triunfo para las mujeres. Ayer 5 de 15 gubernaturas fueron ganadas por ellas y con ello México tendrá 6 mujeres gobernando, alguna de las 32 entidades federativas. ¿Importa realmente esto? ¿Cómo le fue a Morena en estas contiendas y cómo le fue a la oposición? Y finalmente los resultados en la Ciudad de México fueron una verdadera hemorragia para Morena. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, culpa a una campaña de desprestigio, mientras que la secretaria general de ese partido, Citlali Hernández, dice que Morena le falló al presidente. ¿Por qué avanzó tanto el PAN, PRI, PRD en la capital del país? Veremos los contrapuntos. Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de esta noche, no te vayas. De las 15 gubernaturas que se eligieron este domingo, en 6 el triunfo fue para una mujer, 4 de Morena, Guerrero, Baja California, Campeche, Colima, Tlaxcala y Chihuahua. La alianza integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Verde ganó en 11 entidades. El único estado gobernado por Morena que renovaba a gobernador fue Baja California y que logró retenerlo. En Sonora, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, tiene una ventaja de más de 15 puntos porcentuales sobre Ernesto Gándara del PRI-PAN-PRD. Además, Morena ganó Campeche y Guerrero, ambos gobernados por el Partido Revolucionario Institucional. Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio, logró el 46% de las preferencias en la entidad gobernada por el priista Héctor Astudillo. Además, el PRI perdió frente a Morena, Colima, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. A esta lista se suma Nayarit, hasta ahora gobernado por el PAN, de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares del PREP. La llamada Alianza por México, que formó el PRI con el PAN y el PRD, ganó Chihuahua, con Maru Campos acusada, por cierto, de lavado de dinero. El PAN consiguió el triunfo en Querétaro con Mauricio Curi y Movimiento Ciudadano se quedó con Nuevo León, donde Samuel García, senador por la República con licencia, ahora será gobernador. Michoacán, gobernado por el PRD, y Baja California Sur, gobernado por el PAN, también fueron ganados en estas elecciones por Morena. En San Luis Potosí, con un 55% de las actas capturadas, la diferencia entre los candidatos punteros José Gallardo de la Alianza Verde, Partido del Trabajo, y César Pedrosa del PRI-PAN-PRD es de menos de 5 puntos porcentuales. Bueno, empezamos con el tema de gubernaturas. Ha dicho que primero vamos con candidaturas a diputaciones federales, pero empezamos con las gubernaturas y para ello saludo con gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, muy buenas noches. Muy contenta de estar con ustedes en este lunes. Bonito inicio de semana. Bonito inicio de semana. Alfredo Lecona, también para ti, activista y analista. ¿Cómo estás? Bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Le damos la bienvenida también a Eder Guevara, como cada lunes y miércoles. Él es fundador de Morena y antropólogo. Ya lo conoces. ¿Cómo estás, Eder? Hola, querido Genaro. Contento con el proceso y también con la elección en Perú, que parece que los Fujimori van a perder. Si quieren, el tema de Perú lo vemos el jueves o el miércoles, lo podremos tal vez tomar. Y también saludo con gusto a Ana Montaño, feminista y activista. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches a todas y a todos. Bien, gracias. Bueno, a ver, tema gubernaturas. ¿Cómo ven? Hay quien dice, bueno, Morena, y empiezo contigo, Eder, para un panorama, digamos, del avance que tiene Morena en estas contiendas a gubernaturas. Ya decíamos, 5 mujeres ganan, van a ser 6 gobernando el país ahora. De las 32 entidades federativas, pero Morena, digamos que se lleva la mayoría de las gubernaturas ayer. Es uno de los triunfos que Mario Delgado salió a presumir. Ayer, durante la jornada, por cierto, él decía 12 de 15, que al final, bueno, no van a acercarse a eso, pero sí ganan la mayoría de las que estaban ayer en juego. Bueno, hasta ahorita hay 11 de 15 que se ganan. Una la retenemos, que es Baja California, el resto las gobernaba el PRIAN. Me parece de Chihuahua todavía tenemos que
esperar. Hay un montón de denuncias, está documentados muchas irregularidades serias en el estado de Chihuahua, entonces habrá que esperar el resultado allá. Me parece que la ciudadanía respondió en general de manera muy interesante. La participación fue muy alta para hacer una elección intermedia. Hubo mucho interés de la población, me parece, en el caso de las candidaturas a gobernadores y gobernadoras, que hicieron un trabajo, los compañeros de Morena, un trabajo de conciencia, de calle, de casa por casa, que se centró mucho en este diálogo, y al final la población respondió muy bien. Sí creo que vale la pena hacer un análisis integral de todo el proceso, porque lo que pasa en la Ciudad de México también tiene que ver con lo que sucedió en los estados de la República. Me parece que si hay un voto de castigo de un sector de la población, no solamente en la Ciudad de México, se manifestó, por ejemplo, acá en Sonora, en Hermosillo, Durazo gana avasalladoramente, pero la presidencia municipal está todavía en disputa y hasta ahorita el PREP dice que se va a perder. O sea, hubo un voto diferenciado, hubo un voto consciente de un sector de la ciudadanía. No es verdad que la marca Morena gana por sí sola. Sí hubo también un análisis de la población candidato por candidato, y eso me parece que hay que revisarlo con mucho cuidado. Me parece que es muy interesante lo que ha pasado en esta elección. Y bueno, mientras que el PRIAN decían constantemente que iban por la mayoría de la Cámara de Diputados y que iban por las gubernaturas, en realidad hicieron, creo que, un análisis de sobrevivencia y se concentraron en lo local. Es ahí donde meten sus estructuras, se van a los municipios y a las alcaldías, sus principales operadores políticos aterrizan en la operación de las alcaldías y de presidencias municipales que podrían ganar, y les da un resultado también bastante positivo para ellos, pues, aunque en realidad creo que son los grandes perdedores de esta campaña. Perdieron 10 gubernaturas y tal vez 11 si se confirma el tema de Chihuahua. Entonces, yo creo que hay que reflexionar muy a detalle todo lo que está sucediendo estado por estado, porque hay muchos factores que inciden en cada uno de los procesos. Incluso también los cierres, digamos, de las encuestas, Lisa, Sonora gana Durazo con una amplia ventaja, ya lo venía diciendo Eder, y lo venía advirtiendo que las encuestas estaban mal. Pues tenía razón, ¿no? También hay fallas en las encuestas que pues no vieron este resultado tan amplio, por lo menos en ese caso, así como en otros. ¿Cómo lo ves? ¿Qué más destacar? Bueno, a ver, primero en este panorama general que estaba hablando Eder, yo creo que lo primero que sí hay que recalcar es que el gran perdedor es el PRI. Pasa de tener 12 gubernaturas a tener solo 4. Morena se queda con 16, el PAN se queda con 8, el Movimiento Ciudadano logra 2, tenía Jalisco, se adjudica Nuevo León, Encuentro Solidario, ya no sé cuál es la versión nueva del PS, se queda con Morelos, y el Partido Verde logra con un candidato bastante controversial quedarse con San Luis Potosí. Eso seguramente lo vamos a tocar un poquito más adelante en el programa, pero a destacar varias cosas al interior de esas elecciones estatales que me parecen sumamente interesantes. Destaco, por ejemplo, el caso de Aguascalientes, que si bien es un estado que siempre ha estado bastante más alineado con el PAN, con, digamos, un tipo de política muchísimo más conservadora, pues pierde avasalladoramente unos candidatos, una apuesta que había hecho Morena, que tenía que ver justamente con personajes muy asociados al tema de la militarización, al tema de la venta de armas, al ¿no? Como a este tema más bien de la política de seguridad de guerra, y pierde avasalladoramente. Puebla, interesantísimo porque tiene un gobierno morenista, pero justo lo que decía Eder, a nivel municipal se convirtió en un crisol completamente. Hay alcaldías priistas, panistas, de todos los colores. Todo el estado quedó, digamos, repartido entre las distintas fuerzas políticas. Tamaulipas pierde el Congreso local.
el PAN, ¿no? Y lo gana Morena, se lo queda Morena, que se quedó 18 congresos locales. Nuevo León, lo interesante es que gana Movimiento Ciudadano la gubernatura, pero no se quedan con una sola silla en el Congreso local los de Movimiento Ciudadano, ¿no? También me parece sumamente interesante. El Estado de México, con 2 de sus principales municipios que gana Morena, justamente que no había gobernado, que se los queda, pero con un corredor que parece volver al panismo, ¿no? Dejando un poco atrás a ese prismo atlacomulquense, pues horroroso del que nos deshicimos en el 2018, y Coahuila, que parece ser uno de los únicos estados en donde los liderazgos locales priistas pudieron recuperar algo de lo que habían perdido en las elecciones anteriores, pero el priismo no se recupera en lo general. Parece que es uno de los pocos estados en donde su propio liderazgo logró hacer algo. Claro. Vamos a ver si renuncia Alito, pero con estos resultados esa dirigencia nacional se tendría que ir. ¿Coincides con esa lectura, sobre todo del PRI-Lecona, y también, bueno, el caso de Durazo? Tú también aquí pensabas que la contienda iba a estar mucho más cerrada de lo que acabó siendo. ¿Qué decir, digamos, de ese avance de Morena a nivel nacional? Lisa también hace el recuento de los congresos locales. Pues la verdad es que no le fue nada mal. Sí, yo la verdad no me aventuré jamás a hablar de una contienda cerrada porque, digo, tenía en mis manos y creo que no falló de forma, no falló las encuestas que presentó Reforma. Ahí le daban 6 puntos, pero no estaba bien medido el fenómeno de la declinación de un candidato de MC por el borrego. No necesariamente fue capitalizado por el borrego, ¿no? Entonces, personalmente lamento, ayer yo lo decía a varias personas, en muchos estados la elección fue entre dos males, ¿no? Entre 2 demonios. Por un lado, pues, responsables de tragedias anteriores, priistas de cepa de toda la vida, y por otro lado, pues esta nueva clase política que, como en el caso de Alfonso Durazo, pues debería estar rindiendo cuentas a la justicia por el Culiacanazo y otras tantas cosas que hoy siendo gobernador. Pero bueno, así son las cosas, esto es lo que estamos viviendo, y yo la verdad creo que en general, a pesar de que el resultado es avasallador para Morena en cuanto a gobernaturas, en cuanto a lo local, es un llamado para todas las fuerzas políticas y para toda la sociedad de que este es un país no de blancos y negros, que este es un país de, este es un país de grises, este es un país en el que lo local importa bastante. Y creo que ahí es donde las 2 campañas principales que vimos, tanto la de Vota Todo por Morena y Vota Todo en contra de Morena, creo que el electorado en todos los estados está diciéndonos algo muy importante. Que aunque no hayan conseguido la cantidad de votos Morena, en este caso, para la Cámara de Diputados como lo obtuvo en 2018, pues la sociedad nos está enseñando, y la gente en los estados nos está enseñando, que saben fiscalizar a sus gobiernos, que saben castigar a sus gobiernos, y por eso hay tantas alternancias y por eso hubo tantos relevos que sorprenden y que particularmente me dan gusto, porque es bueno que se sacudan las cosas en estados donde pues hemos visto cantidad de cosas, ¿no? Muy particular, sí, pues como decían, San Luis Potosí preocupa bastante, es un verdadero mafioso, un delincuente quien parece que se está llevando la victoria. El Pollo Gallardo, un aliado nuevo de los morenistas, con Bien. Esto que han construido con el Partido Verde, es preocupante. Y pues a ver, no es el único candidato acusado, digamos, o investigado con acusaciones. También está la de Chihuahua, ¿no? Que también tenía por ahí algunas acusaciones de lavado de dinero. Maru Campos, que... En efecto. Un repaso de las gubernaturas, Ana, ¿qué decir? Bueno, primero quería como aclarar un poquito el tema de las mujeres, que me parece un elemento importantísimo de esta elección, que bueno, son 6 las mujeres, 5 que ya están, digamos, del otro lado, que ya sabemos que ganaron, ¿no? Que son Guerrero, Baja California, Campeche, Colima y Tlaxcala, todas de Morena, por cierto, y en el caso de Chihuahua, como ya se mencionó, ¿no? Está todavía pues definiéndose la elección, y entonces sumadas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues tendríamos de confirmarse el triunfo de Maru Campos a 7 mujeres como gobernadoras, que viniendo de un escenario en el que había 2 hasta este año y una sola, ¿no? Hasta hace 3,
que era Claudia Pavlovich en Sinaloa, pues me parece que en la parte de la paridad y bueno, del avance político de las mujeres es algo muy importante. Sí, y parece el máximo histórico había sido de 2, ¿no? O sea, nunca había habido más de 2. Entonces es importantísimo y también creo que implica que hay pues ya cada vez menos esta idea dentro de lo local, sobre todo que es donde pues en muchos estados de la República todavía hay una resistencia a que las mujeres gobiernen. Pues bueno, estamos avanzando en ese tema y creo que es algo que hay que destacar, independientemente, lo hemos dicho, ¿no?, de las posiciones ideológicas que tengan, siempre el avance de las mujeres en política me parece que es algo positivo, ¿no? Bueno, pues también a mí me gustaría recalcar, creo que es definitivamente una derrota para el PRI, ¿no? El poder que tenía a nivel estatal y que conservaba a pesar de la derrota del tercer lugar que obtuvo en 2018, pues se pierde en estas elecciones. Me parece importantísima también la derrota en Campeche por parte de Cristian Castro, el candidato priista, que pues es sobrino de Alejandro Moreno de Alito, ¿no?, el presidente del PRI, y que todo el mundo pues esperaba que además siendo el estado de Alito, donde él fue gobernador, pues tuviera un mejor resultado. Y la verdad es que, pues bueno, también la ciudadanía en Campeche, que ha sido históricamente, que nunca ha tenido otro gobierno más que el PRI, pues decidió sacarlo de las urnas, ahí pues bueno, favorablemente hacia Laida Sansores, ¿no?, que además pues, empezó a hacer campaña apenas hace unos meses, estaba como alcaldesa en la Ciudad de México, así que bueno, pues interesante también ese resultado. Y el mapa electoral en el país cambia de manera radical, creo que eso es muy importante también, el mapa político. Tenemos pues una distribución de fuerzas políticas ya muy distinta a la que se tenía hasta hace 3 años, y pues eso seguramente va a generar nuevos arreglos, ¿no? Morena, como ya mencionaba Lisa, pues mejora sus números, ¿no? Y además pues tiene ya como partido y con sus aliados una pues mayoría de gubernaturas ya en el país, con estados muy importantes. Entonces, bueno, pues esta narrativa de pronto de que fue una mala elección para Morena y para el presidente, pues creo que se refuta con datos, ¿no? Las fuerzas locales también me parece muy importante destacar, ¿no?, porque igualmente los congresos pues van a funcionar seguramente como contrapesos, y pues bueno, las dinámicas locales habría que analizarlas una por una, nos daría para un programa pasado seguramente. Para varios. Sí, uno por estado al menos, ¿no? Pero bueno, creo que en general esa sería como la lectura, y pues creo que es una elección que tuvo muy buenos resultados para Morena y para las alianzas que hizo a nivel estatal, a nivel de gubernaturas, y pues bueno, será algo que veremos cómo va avanzando en los próximos 3 años de conclusión del sexenio presidencial. En lo federal, y en el último bloque vamos a hablar de la Ciudad de México, que ahí sí, híjole, una hemorragia para Morena. Hacemos una pausa y regresamos con otro tema. Morena conservará la mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas. Tendrá una oposición más fuerte, sobre todo desde el PAN. ¿Los contrapesos necesarios logran impulsar mejores trabajos legislativos o no? Veremos qué dicen los panelistas del lunes cuando regresemos a Punto y Contrapunto. Este domingo el 52% de los más de 93 millones de electores salimos a votar, casi 43 millones de personas en total. Desde 1997 no se había registrado una participación tan alta en una elección intermedia, que dio como resultado una reconfiguración del mapa político mexicano y un mayor equilibrio de poderes en la Cámara de Diputadas y de Diputados. Veamos el contexto. Como en 2018, Morena fue el partido político que obtuvo la mayor cantidad de votos en la contienda por la Cámara de Diputados. Según el conteo rápido presentado por el Instituto Nacional Electoral, el partido en el poder obtuvo entre el 34.9 y el 35.8% de la votación, que se traduciría entre 190 y 203 curules. Hace 3 años, 162 morenistas ganaron una diputación por voto directo y 85 por representación proporcional, 247 en total. La alianza Juntos Haremos Historia, no obstante, conservará la mayoría absoluta. Juntos Hacemos Historia postuló 151 fórmulas a diputaciones por mayoría relativa, es decir, voto directo. El INE proyecta que la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde obtendrá entre 265 y 292 curules. El Verde tendría entre 40 y 48 legisladores con un estimado de votos del 5.5 al 6% y el PT entre 35 y 41 curules al obtener entre el 3.1 y el 3.5% de los sufragios. En la legislatura que acaba de concluir, Morena y sus aliados alcanzaron 307 curules. El PAN
PAN nuevamente será la principal fuerza opositora con entre 106 y 117 curules y una votación de entre 18.5 y 19.3%. En la anterior legislatura contaba con 79 curules. Si estos asientos se suman a los obtenidos por el PRI y el PRD, la Alianza por México sumará entre 181 y 203 legisladores. Movimiento Ciudadano, por su parte, alcanzaría entre 20 y 27 diputaciones, un rango similar al que tuvo en la legislatura anterior con 25 legisladores. De los partidos contendientes, se prevé que Encuentro Solidario, Fuerza por México y redes sociales progresistas pierdan el registro nacional tras no haber alcanzado el 3% de los votos. Punto y contrapunto. Segundo punto a discutir esta noche, la configuración de la Cámara de Diputadas y Diputados. Uno de los puntos que estaban muy en juego. Voy contigo ahora, Lisa. Decían, Eder, me parece, no me acuerdo a quién leía en redes sociales, que ponía, bueno, nunca estuvo en juego, digamos, la mayoría calificada, porque Morena nunca la tuvo. Digamos que siempre había sido esta narrativa de la oposición y de muchos medios internacionales que pues, no habían verificado, que en efecto no habían tenido mayoría calificada, que es 2/3 partes del Congreso. Y ahora, ¿cómo ves esta nueva configuración? Mantienen la absoluta, digamos que siguen teniendo el 50% más 1, pero no van a poder hacer lo que quieran. Sí, aunque solitos no obtienen ni siquiera la mayoría absoluta, sí. Es decir, solitos terminan, bueno, sí tienen 256, no, terminan en 203 y hoy tienen 256, entonces esa que tenían hoy solitos la pierden y la logran justamente con su aliado Bisagra, que es el Verde Ecologista, que tenía 11 diputados en esta 64 legislatura y que se va a un máximo de 48 diputados o 48 curules, que a mí me parece verdaderamente un escándalo. Es cierto que se sobreestimó justamente el potencial de que un voto de castigo o el famoso voto útil al que llamaron sirviera para quitarle una mayoría calificada a Morena que no tenía una sobrerepresentación artificial que discutimos mucho acá, discutimos a propósito de la fórmula de sobrerepresentación del INE, pero también dijimos que Morena había jugado bien su acuerdo de coalición, que había puesto bien sus candidaturas, de manera que justo a lo que apostaba era entregarle al Verde aquellas candidaturas que potencialmente le podrían restar si pusiera candidatos de Morena por la fórmula de sobrerepresentación, de manera que llegó bien, llegó en un escenario en donde de todos modos sigue siendo la primera fuerza parlamentaria. Ahora en esa alianza con el Verde podrá tener incluso menos necesidad de estar negociando con más gente, porque entre el PT y el Verde logran tener por lo menos la mayoría suficiente para poder pasar leyes y presupuestos, que no así reformas constitucionales, y evidentemente pues tendrán que negociar con la oposición. Ahora, lo que sí me parece importantísimo, porque era el sentido de tu pregunta, Genaro, es que siempre analicemos cuál es el desempeño legislativo, porque si uno se mete a ver la 64 legislatura, que es, digamos, la que se renueva con estas elecciones para dar inicio a la 65, pues lo que vemos es que por partido, ¿no? Toda la oposición votó con Morena las principales reformas constitucionales de Morena en una proporción que osciló entre el 71% y más del 90%. Es decir, realmente no fueron una fuerza opositora que desde el principio hubiese puesto alternativas, ideas, proyectos legislativos diferentes, sino que inició con muchísimo miedo. Recordarás, inició con el dictamen de la Guardia Nacional, sí, logró un bloque opositor en el Senado, pero después de ahí se desdibujó y terminamos en el último día de la legislatura justamente con esta bofetada en la cara de las víctimas, en donde todos los partidos le aprobaron la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía. Entonces, ¿de qué va a depender realmente que exista un buen desempeño legislativo, pluralidad en el Congreso y digamos, un resultado diferente a esta avalancha de cambios legislativos y normativos que vimos? Pues que la oposición realmente se comporte como oposición, pero no solo para bloquear, sino realmente para trabajar técnicamente los textos legislativos y llegar a acuerdos, porque, ojo, la pluralidad no se trata de trabarle al otro lo que el otro quiere hacer, sino de encontrar la mejor opción que le convenga, sobre todo pues al país y a sus electores. De acuerdo. ¿Qué lees tú en estos resultados en la Cámara de Diputados, Ana? ¿Contrapunto a Lisa o estás de acuerdo con ella? Pues en general digo, son los datos y de acuerdo en general con la lectura. Efectivamente quería también aclarar el tema de la mayoría absoluta y la mayoría calificada, porque
A mí sí me parece muy, muy grave y triste que los medios de comunicación la hayan manejado así. Incluso hace un rato, investigando un poquito sobre el tema, me encontré un montón de notas de medios como El Universal, El Financiero, etcétera, que siguen haciendo referencia a eso y que además están diciendo que están comparando, digamos, el número de diputados que tuvo Morena en la 64 legislatura, el número total, ¿no?, contra el número de diputaciones de mayoría relativa que se están ganando en esta elección. Entonces, pues evidentemente falta sumar las de representación proporcional, como ya mencionaba Lisa, y entonces, pues obviamente cuando se comparan esos números parece que hay una enorme diferencia, pero en realidad pues se va a mantener sin duda a través de la alianza, ¿no?, una mayoría absoluta de 265, entre 265 y hasta 292 curules según las últimas estimaciones del INE, ¿no?, según el PREP. Entonces, bueno, pues sigue siendo está, digamos, refrendando la confianza de la ciudadanía por las diputaciones en Morena a nivel nacional, nuevamente similar al tema de las gubernaturas, y pues efectivamente, ¿no?, el tema de si esto impacta o no en la manera de legislar y en las propuestas que se puede tener, pues es todo otro asunto, ¿no? Incluso pues las fuerzas dentro de los mismos partidos pueden llegar a votar de manera diferente, dependerá un montón de las iniciativas. Ojalá que se haya aprendido mucho de la legislatura pasada, bueno, de esta todavía, de la 64, que pues bueno, la oposición tiene que también empezar a hacer propuestas y empezar a tener su propia agenda legislativa, ¿no? Porque en realidad han estado solo reaccionando a las iniciativas que se hacen desde que manda el presidente o que se hacen desde el grupo parlamentario de Morena, y pues creo que eso deja mucho que desear para sus electores, ¿no? Sin duda se perdieron distritos para Morena, pero no de la manera en la que se mediatiza, y me parece que de una manera bastante pues común, ¿no? Siempre había un tuit ahí y fíjate que no las eran... elecciones intermedias siempre se pierden para el partido en el poder. Perdón. De acuerdo. No, y fíjate que no eran nada más los medios nacionales que mencionabas, también muchos medios internacionales. Yo en la mañana estuve hablando con gente de medios internacionales y me preguntaban, pero entonces Morena perdió la mayoría calificada, y nunca la tuvo. O sea, había también esta visión, por lo menos en diarios tan importantes como el New York Times, America's Quarterly, Washington Post y otros más, que tenían esta idea, ¿no? Lecona, ¿cómo ves los resultados? Vamos a ver el otro lado, los resultados para la alianza en la Cámara de Diputados, y también la idea de si podrán mantener esta alianza legislativa que prometen, y de esos 10 puntos que dieron a conocer, ¿realmente crees que los puedan sostener ahora que lograron avanzar, ¿no? Por lo menos el PAN sí avanzó en curules, no le fue tan mal al PRI como habían pensado. El Verde, que no es opositor, pero el Verde creo que es de los grandes ganadores, y los pequeños partidos que pierden registro. Yo creo que el único ganador es el Partido Verde, realmente, de todo esto. A ver, empezando por lo de las mayorías, porque sí quería hacer un comentario con lo que decías. Yo no estoy tan seguro que sea una confusión que venga de la nada, ¿no? O como hoy el presidente acusó, que de plano dijo que la mayoría absoluta no existe en ninguna ley, lo cual es absolutamente falso, está en la propia Constitución. Yo creo que más bien se alimentaron desde las dos grandes campañas una narrativa en la que las dos narrativas perdieron. O sea, tanto los que decían del lado de la Alianza Va por México, ¿no?, que iban a regresar las cosas que quitó el presidente, y el Seguro Popular, por ahí decían los spots del PAN, y detener la destrucción de México y bloquear las cosas, pues no es cierto, no alcanza para bloquear las cosas que hemos visto que están pasando. Y en todo caso, sí, la mayoría constitucional, la mayoría constitucional que no alcanza Morena, la mayoría calificada, es parte de toda esta narrativa. Y del otro lado, del lado de Morena y de sus aliados, pues la narrativa la ponía el presidente todos los días. Y el presidente en la mañana estornudaba, en la tarde decía Mario Delgado y demás que iban a desaparecer el INE, que iban a apoyar las cosas que se estuvieron impulsando, que necesariamente requieren una reforma constitucional. Entonces, creo que la idea de podemos reformar la Constitución con lo que tenemos o hay que evitarlo, vino desde las propias campañas. Que lamentable que muchos medios no lo entiendan, pero creo que ahí no está la discusión realmente. Creo que el tema, para mí, ya que todo justo aterriza en los discursos que estuvimos viendo, y yo lo dije aquí todas las veces que tocamos el tema de la oposición en el Congreso, es que no existe tal cosa.
¿no? Es que, como bien dice Lisa, y hay un artículo muy bueno que recientemente publicó Maite Azuela, pues la verdad es que los que se dicen hasta de más oposición y la tercera vía, Movimiento Ciudadano y demás, han acompañado todas las cosas importantes que requiere este gobierno de su voto, que son importantes para este gobierno, así sean una cachetada para las víctimas como la ley Gertz al final de cuentas. Entonces, aquí lo realmente lamentable, yo quisiera saber la opinión, yo no le preguntaba a nadie de Morena de ayer para hoy, quisiera saber la opinión de Eder y de Ana, ¿qué se siente que el Partido Verde sea la bisagra de la transformación del presidente López Obrador y de lo que quieren hacer en el Congreso? Bueno, ahí está la pregunta para Eder, que ya le toca su tiempo también. A ver, Eder, ¿qué sientes de lo de la bisagra? Pero además también nuestros resultados para Morena en la Cámara de Diputados. A ver, yo creo que es normal en las elecciones intermedias, siempre la ciudadanía hace una especie de equilibrios y castiga a las malas administraciones federales. Hoy no sucedió, y al contrario, hay un montón de regiones en donde la ciudadanía vota en contra de nuestros candidatos a presidentes municipales y vota a favor de nuestros candidatos y candidatas a diputados federales. Ahí hay un mensaje muy claro. Yo creo que en esta elección el protagonismo le corresponde absolutamente a la ciudadanía, que hace unos equilibrios y también da un manotazo en la mesa en donde no le están gustando cosas de Morena y de la Cuarta Transformación. Pero en el caso de la Cámara Federal es muy claro el mensaje. Ahí está la mayoría otra vez para que se puedan continuar llevando a cabo los procesos que se necesitan. Ya ustedes hablaron de este asunto de que si mayoría calificada o no calificada es tema de puras narrativas y de discursos que la oposición movió en medios de comunicación como para tratar de espantar a la ciudadanía. Sin embargo, a mí me parece que sí hay un proceso muy complejo de análisis de la población, del electorado, en donde efectivamente determinan qué me parece que es lo más doloroso para Morena, y que sí es donde nos castiga muy fuerte esta elección, los distritos que dábamos por sentado que íbamos a tener, que son los de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Solo en el DF perdimos 16 diputaciones federales. Eso es muy doloroso, y lo podemos ver ahorita en el otro segmento. Y en el Estado de México, que también ahí teníamos diputados y que se iban a reelegir, también perdimos un montón. Ahí es donde está la clave para entender los distritos que sí se perdieron de Morena. Tengo mano levantada de Lisa y también de Lecona, y 1 minuto, así que 30 segundos cada uno, por favor, Lisa. Rapidísimo, simplemente decir que sí hay una pérdida importante de distritos para la coalición mayoritaria, son aproximadamente 33, 34 distritos los que se terminan perdiendo, y que si bien los números se mantienen justo y entonces un poco las cosas se quedan como estaban, en un semi-status quo, se quedan así por el aumento en las diputaciones del Partido Verde, pero no necesariamente porque no haya habido un impacto en la votación neta para diputados de Morena, porque sí la hubo. Bien, Lecona y después Eder también rapidísimo para terminar. Sí, justo lo que decía Lisa, ayer en Reforma justo presentábamos la comparación de lo que habían perdido los sexenios anteriores, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, y bueno, por favor, se perdieron en diputados más o menos como el 10% de la Cámara, 50 diputados. Ya lo que vayan a alcanzar, como hoy lo anunció el presidente, pues está ahí el amor caro que está vendiendo el Partido Verde para probarles cosas. Ayer le decía a René Delgado, justo Manuel Velasco, que no iba a ser tan fácil las alianzas, que tenían que tener varias cosas. Yo no tengo ninguna fe en la oposición, yo no me creo absolutamente nada de lo que dice la coalición. Hay que ver qué diputadas, por ejemplo, nada más de volada, quedaron fuera. O sea, quedaron fuera porque no las metieron en sus listas y que hicieron un papel espléndido. Marta Tagle, Rojas, Laura Rojas, Verónica Juárez y Marta Tagle, ¿no? O sea, que fueron las quienes verdaderamente usaron con responsabilidad su papel de opositoras y de contrapesos, ¿no? Ya estoy viendo, o sea... Incluso, Laura Rojas sí entró, pero diputada local en el Estado de México al final. No se fue a federal. No sé si, ojalá creo que sí quedó. Yo había leído en la mañana que no quedó. Yo leí en la mañana que no quedó, lo cual es sumamente lamentable. Fue una gran presidenta de la Cámara. Y vamos a ver, y digo, nada más para o sea, de verdad guarden esto y reproduzcanlo. Van a ver cómo al ratito se entienden Margarita Zavala y los de Morena cuando se traten de asuntos de Fuerzas Armadas.
Híjole, ¿qué decir de eso? Pero bueno, no, a ver, Lecona, Eder, perdón, quería los últimos minutos. Sí, rápido. Segundos. Insisto, perdimos diputaciones que dábamos por sentadas en la Ciudad de México. Eso significa que ganamos en otras zonas en donde en el 2018 no habíamos logrado. Por eso sí hay un avance de la cuarta transformación, pero el tema de la Ciudad de México hay que analizarlo con mucho detenimiento. Es el que viene precisamente después de la pausa, así que no te vayas. Regresamos precisamente para hablar de qué fue lo que pasó aquí en la Ciudad de México, porque la oposición avanzó como hace años no se veía y arrancó a Morena 7 alcaldías. Este resultado fue una expresión de rechazo a la administración del presidente López Obrador o producto de una campaña de desprestigio de la oposición, como dice Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la ciudad. Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Desde hace 2 décadas, 20 años, la Ciudad de México se había mantenido a la izquierda de la política mexicana, con un avance que llegó a su cúspide en 2018, cuando Morena ganó 11 de las 16 demarcaciones de la capital del país. Ayer, en un sorpresivo giro, Morena perdió 6 de esas alcaldías y Claudia Sheinbaum tendrá que ahora lidiar con una nueva ciudad, con un contexto mucho más plural. Veamos el contexto. Los resultados de la elección en la Ciudad de México son considerados la gran sorpresa de la jornada. En Benito Juárez, la única donde el PAN no hizo alianza, fue reelecto Santiago Taboada, y en Coajimalpa el PRI logró la reelección de Adrián Rubalcaba. Además, la alianza formada por PRI, PAN y PRD logró ganar otras 7 alcaldías. En Azcapotzalco ganó la panista Margarita Saldaña. En Coyoacán, José Giovanni Gutiérrez venció al morenista Carlos Castillo con el 53% de los votos. En Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano logró el 49% de los votos, y en Álvaro Obregón, la panista Lía Limón consiguió el 55%. Cuauhtémoc dio el triunfo a la perredista Sandra Cuevas con el 48% de los votos. Y en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo fue derrotado por el panista Mauricio Tabe, que obtuvo 55% de la votación. En Tlalpan, Eliana González venció a la morenista Gabriela Osorio, que buscaba suceder a Patricia Cebes con el 41% de la votación. Morena conservó el oriente de la ciudad con la reelección en Gustavo Amadero de Francisco Chiguil, Iztacalco con Armando Quintero e Iztapalapa con Clara Brugada. Con otros candidatos, Morena conservó Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza. En Xochimilco, la diferencia de votos entre Gabriel del Monte Rosales de la alianza PRI-PAN-PRD y el morenista José Carlos Acosta Ruiz era de menos de un punto porcentual, con el 98.96% de las actas computadas. Se registraba 39.5% de los votos para Monte y 40.4% para Acosta. Punto y contrapunto. Bueno, los resultados en la Ciudad de México. ¿Qué lectura le das, Ana? ¿Coincides con la jefa de gobierno de la Ciudad de México en que fue una campaña de desprestigio, o con Citlali Hernández de que le fallaron al presidente López Obrador y a la jefa de gobierno? ¿No le fallaron más bien a la ciudadanía? Coincido más con la jefa de gobierno. No creo que sea el único factor. Siempre los resultados electorales pues son multifactoriales, ¿no? Definitivamente los resultados en la Ciudad de México son muy desconcertantes, creo que para todo el mundo. Yo creo que ni el PRIAN-RD estaba preparado para estos resultados. Y pues bueno, coincido en que viene todo de que la ciudadanía en la Ciudad de México es pues una ciudadanía muy crítica, muy informada, aunque desafortunadamente mal informada y desinformada por los medios de comunicación y todo lo que hemos hablado en este mismo espacio, pero bueno, los que están, digamos, desinformando, no son todos, por supuesto, pero pues esto ha implicado de manera histórica, ¿no?, que en la Ciudad de México pues haya como un cierto voto de castigo hacia el gobierno federal. Generalmente, ¿no? La diferencia pues es que ahora el gobierno federal lo encabeza la izquierda y por lo tanto pues resulta en esto. Yo creo que sí hay un tema, la visión del mapa de los resultados del día de hoy pues es tajante, es impresionante, ¿no? Como tan clara esta división oriente-poniente, y que tiene muchísimo que ver pues con el tema de el estatus socioeconómico que se tiene en las distintas alcaldías. Hay temas muy importantes, ¿no? También el asunto es que tanto GAM como Iztapalapa, que juntas conforman un tercio de los habitantes de esta ciudad, pues son ganadas por Morena, y entonces, pues bueno, sabemos que en porcentaje de población
tampoco es, digamos, tan grande la diferencia. Sin embargo, por supuesto que hay 10 alcaldías hasta el momento en pugna por parte de la Alianza Va por la Ciudad de México, y eso es algo pues que nadie se esperaba, que la verdad es que es bien preocupante por lo que implica un paso hacia la derecha en esta ciudad que se ha consolidado como un pues oasis de derechos a nivel nacional, y pues ha sido, yo creo que justo mucho fruto de esta narrativa de salvar a México, ¿no?, que se dio a nivel nacional y que en la ciudad pega de manera muy importante. Es muy curioso porque pues temas como por ejemplo el de Félix Salgado Macedonio, ¿no?, que era para Guerrero, pues resulta que en la Ciudad de México, en la percepción de Morena, pega mucho más. Guerrero sí lo gana Morena, ¿no? Acá pues genera un impacto fuerte, y temas como por ejemplo el del suceso en la línea 12, pues pega en el resto de las alcaldías, y en Tláhuac sí se gana, ¿no? Entonces, bien, pues bueno, ahí hay un tema como muy interesante para analizar, y sin duda, pues bueno, yo creo que hay que tener mecanismos de participación más eficientes que permitan modificar el descontento de la ciudadanía, más bien primero entenderlo y luego tomar acciones antes de pasar a este tipo de situaciones en las que se le entregue la ciudad a la derecha, con consecuencias probablemente pues muy lamentables y que son preocupantes, ¿no? Dice algunos tuits Lecona, la tibieza hace que avance la derecha. ¿Qué responderías? Qué bárbaro. No, de verdad, yo espero que entendamos lo que nos está diciendo esta ciudad en algún momento y superemos todo lo que acabamos de escuchar en este momento, ¿no? Echándole la culpa a los medios de comunicación. Está en este momento atacado por el presidente López Obrador. De hecho, díganme si esa es la narrativa que vamos a seguir, si de verdad pasamos de ser una ciudad llena de jóvenes, progresistas, con ideas de avanzando agendas de derechos, a unos tontos manipulables por la derecha, porque los medios de comunicación nos manipulan. Creo que es la peor lectura que pueden tener, y es las ganas de no querer ver absolutamente nada. 2 tweets, no lo voy a decir yo. Uno, de Jorge Israel, periodista, gran periodista. Ciudad de México no se está volteando a la derecha. Sus ciudadanas y ciudadanos saben cobrar facturas y usar las urnas como herramienta de rendición de cuentas. Y lo quiero ligar con el de Luis Fernando García, el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que creo que aquí está el dato que nomás no quieren ver, y creo que estamos en 2 polos, ¿no? En esto se está derechizando la ciudad y qué peligro, y el otro es el clasista como el de este tipejo Arne Ausdenruten, no sé qué, que de plano habla de los que pagan impuestos y los que viven de subsidios, ¿no? Y el tuit de Luis Fernando García es: la participación en Benito Juárez fue del 57%, en Iztapalapa 42%. En la ciudad hubieron más ganas y urgencia de votar contra Morena que ganas a salir a votar por Morena. El resultado de la decepción programática, la soberbia en la comunicación y la imposición de malos candidatos. Y eso es lo que vimos. Por lo menos yo, en la delegación en la que vivo, a mí me da mucho gusto, por ejemplo, que un proyecto ahí, subproyecto de la Cuarta Transformación, que está enfocado en la propaganda, que hace cosas para vanagloriar a los militares, propaganda militar y demás, hayan perdido absolutamente todo. No voy a referir nombres, ni voy a decir quién, pero se llevaron una soberana arrastrada estas personas. Creo que no estamos sabiendo ver lo que no quiere la ciudadanía, que se refleja en muchísimas cosas que estuvieron saliendo durante la campaña. Twitter, por ejemplo, reportaba, presentó un estudio de cómo no están pegando las cosas que están presentando los candidatos, que son superficiales, que son los bailes, los cantos, las frases hechas a modo. Creo que lo que nos está diciendo, empezando el epicentro de este país. Bueno, oye, pero pegaron en otros lados, ¿eh? O sea, en Nuevo León, sí, claro. Movimiento Ciudadano. Por supuesto, pero es lo mismo, como nosotros, y hoy me lo recordaban en Twitter, y tienen mucha razón. Así como nosotros desde nuestro chilangocentrismo nos burlamos a veces, no nada más del candidato, sino del electorado, pues aquí también hay que voltear a ver qué cosas estamos construyendo y qué cosas estamos rechazando, porque son realidades absolutamente distintas, y creo que la elección y que la jornada de ayer nos gritó y nos dijo a todos en la cara que paremos ya de las generalizaciones y de los masivos y lo demás. Bien. Cada realidad tiene su propia... Cada país, cada estado vive su propia realidad y cada comunidad vive su propia realidad. ¿Cuál lectura le das a los resultados en la Ciudad de México, Eder? Yo creo que no solo es la Ciudad de México, la zona metropolitana del país, insisto, en las grandes ciudades de México, como Hermosillo, como en varios Monterrey, del país, Zapopan. hubo un voto diferenciado,
hubo un voto consciente de la clase media. Hay que escuchar lo que nos están diciendo. Me parece que en general la votación de ayer nos puede dar un diagnóstico de qué es lo que sí le está gustando a la ciudadanía de la oferta de la Cuarta Transformación y qué no, y de lo que no le está gustando hay que escuchar, porque por ejemplo, ahora sí en el caso de la Ciudad de México, me parece que nos están pidiendo candidaturas que emocionen, pero que emocionen por su proyecto, que puedan, administraciones locales, que puedan trastocar la cotidianidad para hacerla vivible, segura, confiable, y eso es algo que está fallando en la Cuarta Transformación. Creo que nos ha fallado profundamente, lo he dicho en espacios de debate interno del partido, nos ha fallado un modelo de municipalidad que vaya de acuerdo a el gran proyecto que representa el presidente López Obrador a nivel nacional. Nos falta aterrizar una propuesta que sea tangible en la cotidianidad de la comunidad, de la población, y eso se construye en la municipalidad. También me parece, como les decía hace ratito, que el PRIAN hizo cálculos y le apostó a meter toda su estructura, lo he dicho antes, las intermedias son choques de estructuras, toda la estructura del prianismo la metieron para ganar las candidaturas locales, y hay un sector que es un sector de electorado libre que inclina las balanzas, y en este caso fue la clase media que inclinó la balanza hacia allá porque hay una queja y hay un descontento que me parece que se tiene que atender. El tema de la línea 12, el tema de candidaturas que no gustaron, hay cosas que tenemos que atender y que tenemos que resolver, pero de verdad me parece que la ciudadanía fue la gran protagonista de este proceso. Lisa, ¿qué más ves en la Ciudad de México? Decía Eder el tema de la línea 12 y bueno, se impidió que hubiese una comisión especial para darle seguimiento a eso. Creo que también eso podría haber pegado. Pero dice además la jefa de gobierno de la Ciudad de México que es una campaña de medios. Hay quien ve también esta lectura en el enojo de las clases medias educadas, no nada más en la Ciudad de México, sino también en Monterrey, en San Pedro Garza, en Zapopan, en Guadalajara, en los núcleos urbanos del país. ¿Cómo ves este dato y sobre todo aquí en la Ciudad de México? A ver, yo creo que por supuesto pueden influir todos estos elementos, más, por ejemplo, también la pauperización de las condiciones laborales y económicas de muchos habitantes de la ciudad, ¿no? Hacían los que son expertos en datos muchísimos mapas justamente en respuesta a estos horrorosos señalamientos clasistas en donde básicamente analizaban cómo estaban votando las colonias o las unidades de medida, digamos, en términos geográficos más pobres de la ciudad en situación de mayor vulnerabilidad, y bueno, ahí lo sorprendente es que es un voto sumamente arraigado al Partido Verde, al PRI e incluso a lo que en su momento fue el PRD. Entonces hay ciertos votos de protesta, pero no solo es la clase media educada o no solo es este u otro sector, creo que hubo muchos y que en esos muchos, pues bueno, el mapa que quedó es el mapa que todas y todas conocemos, y ese mapa es la coalición, digamos, del presidente obtiene 12 distritos federales en la Ciudad de México, mientras que en el 2018 se había quedado con 18 de 24, ¿no? Entonces ahí hay una pérdida importante. Evidentemente las implicaciones para el resto del gobierno de Claudia Sheinbaum van a ser importantes porque va a tener ahora bastantes más alcaldes de la oposición y va a tener que hacer un trabajo a lo mejor de negociación y tejido mucho más fino. Pero también creo que tenemos que ver qué pasó en el Congreso de la Ciudad de México, y entonces ahí es en donde podemos encontrar tranquilidad, sobre todo aquellos a los que nos preocupa que esta ciudad de derechos, como decía Ana, se vuelva una ciudad sin derechos, y ahí se quedaron con 19 de 33 diputaciones. La gran mayoría sigue siendo de Morena, y aunque entraron nuevos representantes, digamos, de otros partidos, y Claudia va a tener que lidiar con un Congreso más hostil que sus predecesores, sigue siendo un Congreso mayoritariamente de Morena, y creo que ahí también hubo ese famoso voto diferenciado en donde sí se pensó muy bien a quién se llevaba al Congreso de la ciudad y a quién se llevaba a las alcaldías. Entonces, y fíjate que ahí también faltan todavía los de representación proporcional, porque son 66, ¿no? Y todavía falta conocer cómo quedan los demás. Me pidió la palabra... Es un repechaje distinto, ¿no? ¿Perdón? Es un repechaje distinto, nada más para decir que para cumplir con el tema de la paridad van a entrar seguramente bastantes más mujeres al Congreso local. De acuerdo. Me pidió la palabra 20 segundos, Ana Montaño, rapidísimo, que creo que le quería contestar a Lecona.
Sí, nada más aclarar que en ningún momento mencioné la palabra manipulación. Creo que es un mal análisis pensar que no hay un efecto generalizado. Digamos, lo fuerte que es esta derrota electoral para Morena en la Ciudad de México implica que hay un efecto generalizado y que no se explica por las gestiones locales ni por las candidaturas, se explica por situaciones que vienen desde el nivel nacional y que pues en esta ciudad pegan más que en otros países por el acceso a la información que tiene la ciudadanía y que en muchas ocasiones, sin que sea su culpa, sino por supuesto de quienes la emiten, pues es errónea, como sucede en muchos de estos espacios. Bien. Y si la dice el presidente está peor, porque el presidente hoy dijo cosas inciertas en lo que casi era la única queja que tenía, que era lo de la mayoría absoluta. Igual que muchos medios de comunicación todos los días. Podemos, sí, está bien, nada más que este es el presidente de la República, pero no hablemos de... Si quieren tomar la citativa, si quieren tomar la postura de Citlali Hernández, de fallamos, o sea, el presidente... No, pero Ana no está tomando la postura de Citlali, lo dijo claramente, ¿no? Pero cuando dices, es que son los fenómenos de lo nacional que aterrizan acá, por favor, o sea, aquí no hubiera un apoyo. Está bien, o sea, véanlo eso. Si no quieren ver los problemas de la ciudad, si no quieren ver que se nos cayó el metro, está bien, pero no se explica así nada más. Tiene otros factores y seguramente desde Morena estaremos revisando y sobre todo creo que hay que plantearnos mecanismos de participación y no dejar a la ciudadanía estos 3 años pues a expensas de la derecha, porque eso sí sería muy lamentable en cada una de las alcaldías en las que ganaron. Bien, bueno, a ver, es que lamentablemente ya nos pasamos 3 minutos, me parece, de este bloque, entonces tenemos que hacer la pausa ya para regresar y despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha esta noche. Retomaremos los temas de los datos de la Ciudad de México el miércoles también con esta mesa. Vamos a hacer una pausa y regresamos, ya volvemos. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Como en cada jornada electoral, una parte de quienes ayer acudieron a las urnas optaron por votar por candidaturas que no aparecían en la boleta, como el director técnico del Cruz Azul, Juan Reynoso, o el piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Las y los votantes podemos hacerlo en el espacio designado para ello, al final de la boleta. Como estás viendo precisamente en esta imagen, donde alguien votó por Sergio Checo Pérez, o en las redes sociales alguien que había votado por su ex. O bien, si optamos por tachar toda la boleta o escribir sobre ellas frases como Cruz Azul campeón, esto significa que estamos anulando el voto. En México el voto nulo solamente cuenta para registrar la participación del electorado, pero no cuenta para definir ganadores, por lo que anular no es considerado oficialmente una protesta. Aún así, en la jornada de este domingo, familiares de personas desaparecidas, asesinadas y víctimas de feminicidio optaron por anular su voto o anexar mensajes a candidaturas de autoridades, con mensajes como "no hay democracia posible con personas desaparecidas" y consignando nombres de víctimas junto a demandas de justicia y verdad. En varias entidades, las y los votantes exigieron la búsqueda y la localización de 85,000 personas desaparecidas. Estaremos atentos al desempeño de las y los nuevos funcionarios públicos y a las acciones que tomen para atender esta demanda. Por lo pronto, síguete cuidando porque la pandemia no ha terminado. Recuerda que con o sin vacuna, con o sin semáforo verde, la mejor manera de prevenir contagios es lavarte las manos bien y con frecuencia, mantener la sana distancia, ventilar espacios cerrados, utilizar un cubrebocas si vas a salir alguno de estos y vas a estar con más gente. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Eder. Gracias, Ana. Gracias, Lisa. Y gracias, Alfredo. Nos vemos por acá el miércoles y nos vemos mañana también en la mesa de Punto y Contrapunto con panelistas de martes y jueves. Descansa. Bonita noche.